Amén, Señor, tomen asiento, qué hermosa alabanza de sumisión al Señor. Eso tenemos que pedirle al Señor, que se haga la voluntad de Él en nosotros para someternos a Él. Eso. Ahora viene el sermón. Perito, ella nos va a dar el sermón. Gracias, Señor, porque puedo estar aquí en su casa un domingo más, alabando su nombre, dándole gracias por lo bueno que ha sido con nosotros, porque sin duda el Señor ha sido muy bueno. Sí. Su misericordia es eterna, así que deberíamos estar contentos y deberíamos estar felices de haber llegado a la casa del Señor. De hecho, antes de que empezara el culto, algunos llegaron y me decían, no, estoy muy contenta, que me siento muy feliz. Y eso es bueno, venir con esa disposición. Y si a lo mejor usted vino quizás enfermo, vino cansado y no vino con esa alegría, este es el momento para que el Señor pueda renovar su corazón, renovar su fuerza, darle la sanidad que necesita y podamos disponernos las manos del Señor para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y que lo vamos a entender hoy día y lo vamos a ver a través de la palabra que el Señor nos va a entregar en esta mañana. Así que vamos a orar primero, darle gracias al Señor por este momento y para que así como Él lo ha hecho desde que empezó este culto, lo pueda seguir haciendo y tome el dominio de todo lo que se diga, de lo que podamos hablar en esta hora. ¿Amén? Padre celestial, Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de su presencia para darle gracias por este momento, Señor, que nos da de poder sentarnos a su mesa y poder recibir este pan del cielo, Señor. Le damos gracias por este refrigerio que usted tiene para nosotros en esta mañana, por su palabra, Señor, porque hoy nos va a enseñar, nos va a advertir, nos va a exhortar, Señor. Dios mío, porque tú seas un Dios tan grande, tan poderoso que no necesitas de nada, Señor, pero hoy quieres, Señor, llamarnos y quieres recordarnos, Señor, el ministerio que nos has entregado, Señor, en nuestras manos. Señor, como cantábamos antes de iniciar este momento, Señor, nos rendimos a ti, nos rendimos a tus plantas, nos rendimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que sin ti, Señor, no somos nada, que sin ti, Señor, no podemos llegar a ninguna parte, que sin ti, Señor, no podemos alcanzar nada, Señor. Te damos gracias porque estamos acá, por habernos asistido. Gracias por tu amor eterno, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias por este día, Señor, que lo tenías escrito desde la eternidad para nosotros, para bendecir nuestra vida. Señor, en esta hora toma dominio de nuestro corazón, que nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestros quizás enojos, nuestras angustias, Señor, nos sean el impedimento para recibir tu palabra, Señor, en esta mañana. Bendice mi vida, Señor, ordena mis ideas, Señor, ordena todo lo que he traído en esta mañana para que podamos ser bendecidos, alegres, renovados, restaurados y con el ánimo, Señor, de seguir sirviendo. Te damos gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, leímos en el libro de Ezequiel, bueno, yo siempre le digo, el pastor Marco, el pastor Ulises, que también predican acá, ellos saben que uno estudia y uno ordena y escribe su apunte y todas las cosas, y después igual uno llega aquí adelante como que no sabe por dónde empezar a veces, porque son tantas cosas, pero son tantas cosas, hermanos, tan hermosas que uno va descubriendo a través de la palabra que al final uno quisiera entregar todo, pero ahí como que uno le pide al Señor que por favor ordene, vaya ordenando todo lo que uno preparó en algún momento. Y me ha pasado, yo creo que a los pastores también quizás les ha pasado, que uno trae una cosa preparada y a veces el Señor uno lo tira por otro camino. Pero finalmente termina entregando, sin salirse obviamente de la palabra, porque tenemos que ser fieles al texto, pero igual uno como que de repente el Señor lo lleva por otro lugar. Entonces yo quiero pedirles, hermanos, que pongan atención. Es súper importante porque una vez me lo dijeron, yo sé que me lo dijeron con mucho amor,
que no es mi intención irme por las ramas, ni confundirlos, ni enredarlos, pero es necesario que hagamos una introducción siempre cuando predicamos y nos metamos un poquito a la historia para poder entender finalmente cuál es el mensaje que el Señor nos quiere entregar, ¿ya? Entonces, por eso yo les pido que usted esté atento, que también tenga esa disposición de poder escuchar, de tener la paciencia y todo, porque antes de que nosotros entremos en el capítulo 33 que hemos leído del libro de Ezequiel, que fue un profeta, tenemos que hacer un poquito de historia y vamos a ver otro capítulo primero que tiene mucho que ver y nos va a dar la entrada para este capítulo 33, ¿ya? Así que eso yo les pido esa cooperación. Leímos en el libro de Ezequiel, y el libro de Ezequiel, Ezequiel fue un profeta, ¿ya? Fue un profeta que fue contemporáneo de Jeremías también. Estos profetas fueron todos fueron importantes, pero fueron muy claros porque en el caso de Ezequiel fue el profeta que fue llevado junto con un remanente, una parte de Judá, que fue exiliado, ¿cierto? Y que fue llevado a Babilonia. Por lo tanto, este profeta iba dentro de ese grupo, ¿ya? Vino una familia sacerdotal, fue un hombre que fue importante y fue llamado muy joven también al ministerio. Ya se piensa que sobre los 25 años, imagínense, súper joven, fue llamado, ¿cierto?, a prepararse como sacerdote y después fue escogido por Dios para ser un profeta, para llevar anuncios, ¿cierto?, al pueblo este remanente del pueblo del Señor. Ya todos sabemos, ¿cierto?, por eso es importante hacer un poquito de historia, sobre todo para los hermanos nuevitos, ¿cierto?, que están con nosotros, que se han ido incluyendo, ¿cierto?, acá en nuestra iglesia, que el pueblo del Señor, por su desobediencia, ¿cierto?, al pueblo de Israel, a pesar de que ellos veían a diario la mano del Señor que estaba con ellos, que los bendecía, que los acompañaba, que los alimentaba, que los cuidaba, aún así ellos desobedecieron, el pueblo de Israel. Desobedecieron, se metieron a la idolatría, empezaron a alejarse de Dios, de sus promesas, y finalmente este pueblo se terminó dividiéndose, ¿cierto?, en el reino del norte, en el reino del sur, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿cierto? Y finalmente Dios puso, ¿cierto?, un juicio sobre ellos en un momento de que iban a tener que vivir calamidades debido a la desobediencia que ellos en la que habían caído. Pero como el Señor es tan amoroso, es tan bueno, es tan bondadoso, a pesar de que hubo palabras de juicio sobre ellos, también habían mensajes que eran entregados a través de estos profetas, que eran mensajes de bendición y de restauración para ellos, a pesar de lo terco y lo duro de cabeza que eran, ¿cierto? Como de repente somos nosotros, parece que no entendemos, ¿cierto?, que el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero somos medio duros de servir, como dice la palabra del Señor, por ahí refiriéndose a su pueblo. Entonces, esto de Ezequiel es súper importante que lo conozcamos y que entendamos un poquito de qué se trata. Ezequiel, ¿saben lo que significa? ¿Alguien sabe? Todos los nombres, bueno, hoy día también, pero antiguamente todos los nombres tenían su significado muy especial y por eso le ponían ese nombre, se escogía para los hijos, por el significado. Ahora no, ahora uno le pone nombre a los hijos a veces sin saber lo que significa y no sabemos en el lío que nos estamos metiendo. Pero antes le ponían nombre por el significado que llevaba. ¿Alguien sabe qué significa Ezequiel? No, significa Dios fortalece. Ya, eso significa, qué lindo. Así que si alguien quiere tener un hijo y le pone Ezequiel, habla Dios fortalece. ¿Cuáles son las palabras clave de este libro? Yo siempre les digo que ustedes no se queden con lo que uno predica nomás y a domingo, sino que lean el libro completo, el capítulo anterior, el que viene después, para que usted también vaya entendiendo de qué se trata el libro. ¿Cuáles son las palabras clave de este libro que está lleno de mensajes principalmente para el remanente, para esa porción del pueblo del Señor que estaba exiliado, ¿cierto?, que había sido sacado de su pueblo, de su ciudad de Jerusalén, que iba a ser destruida, tanto la ciudad como el templo, y habían sido deportados, habían sido llevados a otro lugar. Las palabras clave de este libro: juicio, se habla mucho de juicio, pero también se habla de bendición y se habla de responsabilidad, de moral, ¿ya? Esos son los principales temas
por Dios a este profeta Ezequiel, que como les decía fue contemporáneo de Jeremías. Jeremías estaba en otro lado también hablándole a la otra parte del pueblo de Israel que andaba por otro lado, ¿cierto? Pero Ezequiel estaba ahí en el exilio junto con este remanente del pueblo del Señor, ¿ya? ¿Por qué es importante la palabra del Señor? Bueno, siempre es importante, pero ¿por qué es tan clave la palabra del Señor que nos quiere entregar en esta mañana? Porque nos va a hablar de la responsabilidad. De la responsabilidad que tenemos nosotros, como hijos de Dios, de llevar un mensaje con la responsabilidad personal, vamos a hablar de la responsabilidad individual que tenemos, de llevar a otros a la salvación, de entregarles un mensaje de arrepentimiento, y también es, ¿por qué es clave también? Porque es un mensaje que va directamente a los que predican la palabra del Señor y a todos nosotros, ¿cierto? Que se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Yo no sé si usted ha escuchado, a usted le ha pasado que dice que yo no sé para qué me llamó el Señor, no sé cuál es el ministerio que me ha dado. Algunos los llamó para el ministerio pastoral, otros de enseñanza, pero yo no sé. Yo quiero decir hoy día que todos fuimos llamados para el mismo ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Ese fue el ministerio que a nosotros se nos entregó. Esa reconciliación por medio de Jesucristo, ¿cierto? Para que la persona pueda conocer de este Evangelio Santo. Así que no se preocupe, usted hoy día ya sabe que su ministerio, su trabajo, es de reconciliar por medio de Jesucristo y de su sacrificio al mundo, ¿cierto? Con este Señor, con este Dios maravilloso, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo lo va a usar usted? El Señor sabe, lo va a usar como pastor, como maestro, como evangelista, como servidor, no lo sé, pero la cosa es que ya sabemos cuál es nuestro ministerio para el cual hemos sido llamados. Yo les decía que antes de que entremos al capítulo 33, tengo que sí o sí hablar un poquito sobre el capítulo 18. Yo quiero que usted se vaya al capítulo 18 de su Biblia. De Ezequiel. De Ezequiel 18, si ahí mismo en el libro de Ezequiel. En el capítulo 18. No lo vamos a leer entero porque es muy largo. Yo se lo voy más o menos resumiendo para que usted sepa de qué se trata y por qué tengo que entrar en él antes de que nos vamos al capítulo 33. Pero antes de eso se me olvidó hacer el cierre un poquito de lo que encierra este libro de Ezequiel, porque veo que algunos están anotando y eso es súper bueno que lo hagan. Es muy importante que este libro distingue tres secciones, se divide en tres partes. ¿Ya? Este libro, del capítulo 4 al 24, se habla del juicio sobre Judá. ¿Ya? Del capítulo 25 al 32 se entregan los mensajes de juicio a las naciones paganas, ¿ya? Y ojo, porque el capítulo 32 es el último mensaje que entrega Ezequiel, porque después él va a estar en silencio durante 13 años, donde no va a entregar ningún mensaje. Y Dios le ordena eso. De hecho, en el capítulo 32 salen los detalles de cómo él tiene que vestirse y todas las cosas, porque él ya no va a poder seguir hablando y van a pasar 13 años de silencio. ¿Ya? Por lo tanto, del capítulo 25 al 32 se entrega el juicio, ¿cierto? Un mensaje de juicio sobre las naciones paganas. Y del capítulo 33 al 48, ahí vienen todas esas profecías, esos mensajes de las futuras bendiciones que Dios sigue manteniendo para su pueblo. Y eso es maravilloso saberlo, de que el Señor, aún a pesar de nuestra porfía, de nuestras actitudes, Él permanece fiel, no es como nosotros, Él permanece fiel. Y eso es un motivo, como decía Muriel, para estar contento y para adorar al Señor. El capítulo 33, recuerden que en el 32 ya hay un silencio de 13 años, y el capítulo 33 es el primer mensaje de esperanza que se entrega a este remanente, al pueblo del Señor, ¿cierto? Que estaba en esta situación de exilio, que estaban desterrados debido a sus propias desobediencias y también porque era parte, ¿cierto?, del propósito que el Señor tenía con su pueblo, ¿ya? Entonces, Ezequiel lo que va a destacar es la responsabilidad individual y la gracia divina en el renacimiento de la nación debido al arrepentimiento, ¿cierto?, que vamos a ver, que tiene este remanente fiel que entre todos los que estaban exiliados. Entonces, ahora nos vamos al capítulo 18, que es el capítulo que nos habla sobre la responsabilidad personal. En el capítulo 18, después cuando usted lo lea en su casa, usted se va a encontrar con un proverbio, un dicho que ocupaban los
que lo ocupaban mucho y dice, el capítulo 18 dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entiendan bien, sobre todo los más novitos. Esto que acabo de leer, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Este es un proverbio que utilizaban los del pueblo de Israel, lo utilizaban. ¿Y qué significa este proverbio, este refrán que ellos usaban? Recordemos que ellos estaban en una situación súper complicada de destrucción, se iba a destruir la ciudad, el templo, todo. Entonces, este es un refrán que ellos usaban como queriendo decir, claro, por culpa de nuestros padres, nosotros estamos en esta condición. Por eso dice que nuestros padres, ¿cierto?, comieron las uvas agrias, claro, por culpa de ellos, por haber buscado lo amplio, lo amargo, ahora nosotros estamos en esta situación. Entonces ellos culpaban, ¿cierto?, la nación, estaban culpando a los padres de la situación que ellos estaban viviendo, del destierro, de que estaban siendo enfrentados por otras naciones, que estaban perdiendo su ciudad, que además el templo, ¿cierto?, iban a quedar sin templo. Entonces ellos decían, claro, por culpa de ellos, ahora estamos en esta situación, el juicio va a venir igual, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nada que hacer. Por lo tanto, este refrán que ellos utilizaban, responsabilizando a sus padres de lo que ellos estaban viviendo, ¿cierto?, era una ofensa en realidad para Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban sumergidos en un fatalismo moral y espiritual. Estaban en una condición de un pensamiento así fatal, como que ya todo era malo, todo, no había nada que hacer, y eso era un insulto para Dios y también era una trampa para el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban acomodándose o se habían conformado con los errores que habían cometido sus padres. ¿Se entiende? Entonces ellos estaban conformando a esto y bueno, sigamos así. Y de hecho, si usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta que ellos incluso dicen, bueno, sigamos deleitándonos, sigamos pasando bien, si todavía ya no hay nada que hacer. Dios ya puso su juicio sobre nosotros, entonces nada que hacer. Por eso es que es una trampa para ellos mismos, porque eso los hace ponerse insensibles y los hace distraerse de lo que Dios les quiere hablar y de lo que Dios finalmente quiere para ellos. Entonces, este capítulo 18 nos habla de la responsabilidad que tenemos cuando viene palabra del Señor hacia nuestras vidas, o cuando recibimos una promesa del Señor por medio de su palabra, por medio de un instrumento que el Señor puede mandar. Y si nosotros estamos en esa actitud de que, claro, yo estoy así por culpa de mi papá, es muy común escuchar que hay personas que se justifican, y quiero ser cuidadosa con esto, ¿cierto? Por ejemplo, personas que traen traumas de su infancia, que quizás vivieron en ambientes donde hubo alcoholismo, donde el papá le pegaba a la mamá, entonces después el varón vuelve a repetir el mismo patrón de conducta, también le pega a su esposa porque lo vio de su padre. O también son alcohólicos porque como ellos eran alcohólicos, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo también. Entonces, de repente hay personas, ¿cierto?, que se justifican su actuar culpando, ¿cierto?, a sus padres, culpando, ¿cierto?, a lo que ellos vivieron en su infancia, y porque por eso actúan de esa manera. O son rencorosos, o son envidiosos, o son desconfiados por lo que vivieron, ¿cierto?, en su niñez. Y obviamente eso requiere de una ayuda psicológica, todos lo sabemos, ¿cierto?, para que esas personas puedan también, ¿cierto?, dejar de lado un poco todas esas situaciones que vivieron. Eso es válido. Escuchaba a unas psicólogas que decían que está comprobado de que, por ejemplo, un violador nunca va a poder cambiar. Hicieron un estudio psicológico, psiquiátrico y todas estas cosas, y se llegó a la conclusión que la mentalidad o que el actuar de un violador nunca va a cambiar. Y daban ahí su argumento, que sí. Entonces, claro, para la ciencia hay cosas que, claro, nunca van a cambiar. Son patrones, son genes, no lo sé. Pero nosotros sabemos que tenemos a un Dios poderoso. Nosotros sabemos que Dios sí puede cambiar a un abusador. Nosotros sabemos que Dios sí puede cambiar a un asesino. Nosotros sabemos que Dios sí puede cambiar a un alcohólico. Sí puede cambiar a un maltratador. Pero no sé, alguien decía, y de hecho el pastor Marco me mandó, pero justo en el momento preciso ese video, yo también lo vi, donde están estos nuevos
predicadores, nuevos pastores entregando mensajes, ¿cierto? Que lo único que hacen es que enseñar a las personas que necesitan de ellos mismos, que todo es autorreferente, que no necesitamos de Dios o que Dios está solamente para suplir nuestras necesidades y nos empiezan a dejar de que realmente aquí nuestra vida, ¿cierto? Lo principal, el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo y no nosotros mismos. Y lo hablamos en una predicación pasada, todas estas corrientes humanistas, ¿cierto? Lo veo en mi hija, lo que está estudiando, ella me comparte, tengo que leer obligadamente todos sus apuntes porque me pide que le ayude a estudiar, entonces estoy obligada a leer todos los apuntes de filosofía y psicología y todas esas cosas. Pero para mí es un agrado hacerlo y ahí, hermano, se ve cómo le enseñan, ¿cierto? Y como decía el pastor Marco, esto no es nuevo, esto siempre ha existido, cómo se nos está enseñando que nosotros no necesitamos de un ser superior, no necesitamos de energía ni esas cosas, porque de nosotros mismos fluye todo y tenemos que conocer en el interior. De hecho, hay una video de autoayuda donde aparece un espejo, ¿cierto? Y sale un gatito mirando ese video, donde sale un gatito mirándose al espejo y su reflejo es un león. Entonces, son videos de autoayuda para que tú no te veas así como un gatito, sino que te proyectes como un león. Que por una parte, claro, humano, pero sin Dios nosotros nada podemos hacer. Entonces, ¿por qué me estaba yendo para allá? Porque en realidad, hermanos, nosotros, todo lo que logremos, todo lo que seamos, ¿cierto? Es nuestra responsabilidad. No podemos culpar, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel, a nuestros padres. No podemos culpar al pastor por culpa del pastor, que la iglesia está como está, o yo soy así, soy desconfiado por él. No, porque aquí hay una responsabilidad personal. Por eso este capítulo 18, lo que haga la persona será determinante, es lo que dice el Señor en este capítulo. Tal vez las decisiones individuales no van a determinar demasiado el destino de nuestra nación, ¿ya? Lo que nosotros hagamos, pero sí va a determinar mucho en el destino de nosotros mismos. Aquí hay un tema, hermanos, que nosotros tenemos, se nos dio libre albedrío, tenemos la capacidad de escoger lo que nosotros queramos. Nosotros escogemos el bien o escogemos el mal, depende de nosotros, una decisión y una responsabilidad personal, ¿ya? En este mensaje acerca de la responsabilidad personal, Ezequiel nos transmite gran esperanza. Y aquí es lo que les decía yo, hasta la persona mala que tomó decisiones equivocadas puede arrepentirse y cambiar. El malvado puede apartarse de todos sus pecados para hacer el bien. De ahí vamos a entrar al capítulo 33, pero es inevitable no hablar de las cosas que están pasando hoy en día. Yo no sé si alguien todavía ve noticias, porque yo trato de no ver noticias, en realidad trato de ver como lo justo y necesario, pero prefiero no ver noticias porque es una cosa que me angustia, me deprime, me entristece y prefiero no ver noticias por todo lo que está sucediendo. Tanta violencia, ya está, bueno. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Usted ya sabe cómo está todo afuera, ya no podemos estar tranquilos, ahora ya es disparar, listo y chao, dándose muerte los padres contra los hijos contra los padres, bueno, y eso está escrito también en la palabra del Señor, que en los últimos tiempos va a suceder. Pero acá el Señor nos va a hablar de que aún estas personas que están haciendo tanto daño pueden alcanzar el amor y la bondad del Señor. Y para eso Dios necesita ocuparnos a nosotros. Por eso usted está aquí hoy día. Por eso el Señor lo trajo. Porque era necesario que escuchara esta palabra. Yo no sé si alguien, y seamos honestos porque estamos en la casa del Señor, yo no sé si alguien ora por los delincuentes. ¿Alguien alguna vez ha incluido en sus oraciones orar por los delincuentes? ¿Sí? ¿Alguien alguna vez, usted cuando ve que el tipo, no sé, secuestró a una niña, la mató y antes de matarla abusó de ella y qué sé yo, usted ora por ese hombre? No es cierto, son muy pocos los que lo han hecho. ¿Por qué? Porque son noticias que nos chocan, que nos hieren y de repente yo no veo, voy a hacer súper honesta y digo, esta palabra, desesperación, se me sale esa desesperación. Lo primero que a mí se me viene, honestamente, esto es desgraciado, pero no sale otro tipo de palabras, ¿entiendes? Entonces, ahora usted diría, ya, pero ¿por qué hablo de la responsabilidad en el capítulo 18? Vamos a leer, ¿cierto? Y para que
vaya entendiendo la palabra del Señor. Leímos, vino mi palabra de Jehová. Jeremías está diciendo, perdón, Ezequiel, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada, si usted tiene Biblia, vaya leyéndolo porque es como un juego de palabras que se produce acá, ¿ya? Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare el nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. ¿Qué es una atalaya? Un centinela. ¿Y qué es un centinela? La persona que está vigilando Cuidador. a los distintos vigilantes ¿Cierto? por lo general de ataque o guerra. Exacto, un guardián. Entonces, para que todos entendamos y vamos metiéndonos ya a esto del capítulo 33. Entonces, un hombre lo pusiere por atalaya, o sea, lo pusiere por centinela, lo pusiere por guardia, lo pusiere por vigilante. Justamente lo que nos dice Mauricio, esta palabra viene del mundo antiguo. El atalaya y centinela era el que caminaba sobre los muros de la ciudad. Ese hombre que era escogido, ¿cierto?, tenía que caminar por los muros, no es que estuviera parado en un lado ahí las 24 horas, no, él tenía que caminar por alrededor de todos los muros, ¿cierto?, de la ciudad para poder detectar cualquier acción hostil contra la ciudad. Por eso es bien lo que dijo Mauricio, porque está en ese contexto, que él era el guardián, ¿cierto?, el que tenía que estar atento cuando alguien se acercara con la intención de atacar, ¿cierto?, a la ciudad, ¿ya? Y también ellos estaban ahí para dar aviso al rey de cualquier persona que se aproximara al muro de la ciudad, ¿ya? O sea, tenían que estar atentos, pasearse por los muros, sobre los muros de la ciudad, ¿cierto? Estar alerta por si venía alguien a atacar la ciudad o simplemente alguien se quería acercar y él inmediatamente le avisaba al rey y además estaba con una trompeta, ¿ya? Porque con la trompeta iba a dar la señal de que algo anormal o algo medio sospechoso estaba ocurriendo y que se estaban acercando a la ciudad. Por lo tanto, dice, tomaré un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, o sea, y él viere que ve venir, ¿cierto?, lo que va a atormentar quizás a la tierra, y tocar la trompeta y avisar al pueblo, ¿ya? Si este centinela, este atalaya, avisa al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, o sea, no hiciera caso al sonido de la trompeta, no estuviera atento, y viniendo la espada lo hiriere, viniera el peligro y lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Y esto tiene que ver con el capítulo 18, porque en el fondo lo que está diciendo, si el centinela viene, da aviso de peligro, toca la trompeta y esa persona la escuchó y no hizo nada y se murió, fue responsabilidad de él. No fue responsabilidad del centinela, porque el centinela, el atalaya, el guardia, el vigilante, tocó la trompeta, dio el aviso y esa persona no hizo nada. Por lo tanto, ha sido responsabilidad de él haber muerto y que su sangre haya estado sobre su cabeza. La responsabilidad del centinela, hermano, y por favor quiero que lo guarden en su mente los que están escribiendo, porque esto lo vamos a ir llevando inmediatamente a nosotros, a nuestra actualidad. La responsabilidad del centinela era ver y advertir, pero ¿sabe cómo? Correctamente, ¿ya? Entonces, el predicador moderno, que somos todos nosotros, usted no se quede con que el predicador es el que sube acá al púlpito a entregar un mensaje. Todos nosotros hemos sido llamados para ser predicador. Un predicador es el que anuncia, ¿ya? Por lo tanto, todos los que estamos aquí, con la puerta cerrada, todos los que estamos aquí adentro, somos predicadores. Todos. Maggie, más que un vaso de agua, también es predicadora. ¿Ya? Todos los que estamos aquí somos predicadores. Por lo tanto, la tarea de nosotros como predicadores es la misma tarea que tenían los centinelas y los atalayas en los tiempos antiguos, ¿cierto?, cuando se tenía que proteger a la ciudad, ¿cierto?, en este caso, al pueblo del Señor. Por lo tanto, el predicador moderno, o sea, usted y yo debemos hacer lo mismo, predicar, pero correctamente el Evangelio. Por eso fue tan clave, Pastor Marco, yo creo que dio el que mandar
dudan, si en algo les puedo ayudar, no se queden con la duda. Estudien la palabra del Señor porque necesitamos, es urgente que entreguemos el mensaje del Señor, pero de forma correcta. En el video cierto que se nos fue enviado aparecían varios pastores mencionados, son súper conocidos, que están hablando de la prosperidad, que están hablando de solo de bendiciones, y que tú eres el más importante, que todo viene de ti, qué sé yo. Mensajes equivocados, mensajes herejes que se apartan de la verdadera palabra, del verdadero mensaje, ¿cierto?, que se tiene que entregar en este momento a las naciones. Pablo, en 1 Corintios, para los que están anotando, anoten este versículo porque es importante, usted que es predicador. 1 Corintios 1:17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, pero no con sabiduría de palabras, o sea, no con filosofía nueva y que esto, que el humanismo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto lo dice Pablo a los hermanos de Corintios. La manera en la que se puede ser salvo de pecado, la manera en que nosotros podemos traer a las personas para que sean salvas, es solamente hablando de la cruz de Cristo, que debe ser siempre el énfasis de nuestro mensaje. Cuando usted le predique a alguien, cuando usted le hable a alguien de la palabra del Señor, su mensaje tiene que ser cristocéntrico. ¿Qué significa eso? Que Cristo tiene que ser el principal en el mensaje que usted está entregando a su amigo, a su compañero de trabajo, a su familia. Usted no tiene que, porque se comete el error, ¿cierto? Nosotros con Daniel, que venimos de otra iglesia, se predicaba en la calle y prácticamente se entregaba un evangelio color de rosa, donde ya no iban a haber más problemas, usted no va a tener más enfermedades, y eso es mentira. Porque aún siendo cristianos, igual vamos a tener dificultades, igual nos vamos a enfermar. Mi padre, que era una persona muy, un ejemplo, que fue pastor, también se murió de cáncer. Y él era fiel al Señor, y se murió de cáncer. Entonces, cuidado con el mensaje que estamos predicando, porque Dios te ha llamado para ser una centinela, una atalaya. Dios te ha escogido y me ha escogido para ser una guardiana, para estar atenta, ¿cierto? Porque sabemos que el enemigo está como león rugiente, dice la palabra del Señor, buscando a quien devorar. Es cosa de que veamos las noticias, es cosa de que quienes tenemos hijos, ¿cierto?, chicos, veamos las ideologías que están entrando a los colegios. Vemos cómo el enemigo está desesperado, buscando destruir el pueblo del Señor. Pero ahí el Señor nos ha escogido a nosotros para pararnos como centinelas, para pararnos sobre los muros, ¿cierto?, y estar atentos, listos con la trompeta cuando veamos un peligro que viene avanzando en nuestra familia, estando alertos cuando vemos que el enemigo a lo mejor está levantando ciertas estrategias para dividirnos como iglesia, o tenemos que estar atentos, ¿cierto?, con nuestra trompeta en mano, y tenemos que tocarla cuando sea necesario, y vemos que el enemigo quiere hacer estragos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, estar alertas. Entonces, después el 5 dice, volviendo a Ezequiel, el sonido, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se percibiera, ¿cierto?, ya la sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida, ¿cierto? Obviamente, si estamos atentos, si usted está percibido ahora en la palabra del Señor y quizás no le está dando cabida, quizás a su sueño, a su preocupación, y ahora está atento, ¿cierto?, usted va a librar su vida. Pero si la atalaya, escuchen esto, y es una advertencia para nosotros que somos los atalayas de ahora, de estos tiempos, dice, pero si la atalaya viene venir la espada, o sea, viene venir el peligro, si tú ves que el peligro viene a tu familia, si ves que el peligro, pastor, está viniendo a la iglesia, si ves que el peligro quizás está viniendo a tu entorno, viene la espada y no tocaré la trompeta, y el pueblo no se apercibiera, o sea, el pueblo tampoco se da cuenta, y viniendo la espada al peligro, y viene de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Se entendió eso? O sea, si tú ves que viene el peligro, ¿cierto?, si vienen estas falsas doctrinas, y tú no haces nada, ni tampoco le avisas a tu familia, ni le avisas a tu iglesia, ni le avisas a tu entorno, ni predicas la palabra, ¿cierto?, y esas personas sufren algún daño, la responsabilidad no va a ser para ellos,
la responsabilidad va a caer a nosotros. Porque nosotros no abrimos nuestra boca para advertir, porque nosotros no abrimos nuestra boca para anunciar, porque nosotros no abrimos nuestra boca ni nuestros ojos para dar la advertencia de lo que iba a suceder. A ti pues, hijo de hombre, esta palabra, hijo de hombre, es súper importante porque es el mismo término que el Señor Jesucristo va a escoger para utilizar para Él mismo, ¿cierto? Presentándose como el Hijo del Hombre. Por lo tanto, sin duda alguna, el libro de Ezequiel ya nos anticipa la venida de nuestro Salvador, ¿ya? Entonces, aquí pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. A ti, Juan Bautista, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, para el pueblo de Dios, pueblo de Dios. Y oirás la palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte. Oirás la palabra de mi boca, de lo que el Señor nos entrega por medio de su palabra, de lo que el Señor está entregando por medio de su palabra, y los amonestarás de mi parte. Tenemos que atrevernos. Dios necesita hombres y mujeres de valor que se atrevan a escuchar la palabra, a recibir la palabra que es esta, ¿cierto? Y amonestar a quienes tienen que ser amonestados. Es que es mi hija, es que es mi madre, es que es mi esposo, es que ¿cómo le voy a decir eso? Es que ¿cómo le voy a decir que si no se arrepiente va a arder en el fuego eterno? ¿Cómo le voy a decir eso si es mi familia? Y si se enojan conmigo, y si mi familia deja de invitarme a las juntas familiares, y si mi jefe se enoja. A ti te he puesto por atalaya a la casa de Israel. A ti te escogí. A ti te escogí. Acá hay una responsabilidad personal. Usted si quiere se pasa, permiso, yo llego hasta aquí, me retiro solo de la iglesia, o nos quedamos aquí en el lugar y entendemos de que el Señor nos ha escogido como sus centinelas, hermano. Él siendo, y esto a mí lo que me conmueve mi corazón, porque digo, Él siendo un Dios tan grande, un Dios todopoderoso, que no tiene por qué necesitar de nosotros, porque todo está en sus manos, aún así, Él comparte esta bendición con nosotros y nos necesita de alguna manera. Y nos llama para que seamos sus centinelas, sus guardianes, sus vigilantes. Pero para eso tenemos que oír. Si tú escuchas su palabra, si lees su palabra y Dios pone en tu corazón que tienes que amonestar a alguien, tienes que hacerlo. El pastor, si Dios pone en su corazón que tiene que llamarme a mí para amonestarme, va a tener que hacerlo. No va a tener que pensar, es que si se enoja, bueno, si me enojo va a ser mi responsabilidad enojarme. Pero el pastor va a tener que cumplir con la labor de amonestarme. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si, aquí el Señor está poniendo un ejemplo, si yo pongo una sentencia sobre alguien, si tú no la hablares para que se guarde el impío en su camino, o sea, para que se aparte, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Se vuelve a repetir lo que leímos anteriormente. Si yo te mando que entregues un mensaje, si tú no se lo entregas y él no se arrepiente, ¿cierto? Va a ser tu responsabilidad, porque a ti también, con el mensaje. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se quiere apartar, él va a morir por su pecado, por desobediente, pero tú vas a librar tu vida. Yo no te voy a responsabilizar a ti, porque fuiste obediente, fuiste y entregaste el mensaje. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, y aquí volvemos a este refrán que usaban este pueblo, ¿cierto? Estas personas, estos israelitas, ¿no? Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así. Dile a ellos que ellos dijeron esto: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, nuestros padres nos dejaron toda la calamidad, entonces ¿cómo vamos a vivir? Si igual vamos a ser consumidos. Eso es lo que está diciendo Dios a Ezequiel. ¿Qué eso está diciendo tu pueblo? Que ellos van a ser consumidos igual. Pero miren qué hermoso el versículo 11. Diles estos cabeza dura, que tanto se quejan de lo que les dejaron sus padres. Diles, vivo
yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de ellos, del impío. No quiero la muerte ni de ellos, que era su pueblo, ¿cierto? Ni de los impíos, de aquellos que estaban apartados de los mandamientos y de la ley. Sino que, ¿qué es lo que quiero yo? Que se vuelva el impío de su camino. Que el que está apartado de mí, que regrese. Que el que está alejado, que se acerque. Que el que desconfía de mí, que confíe en mí. Eso es lo que quiero. Sino que se vuelvan de su camino y que vivan. Dios lo único que quería era que su pueblo siguiera viviendo. Dios lo único que quiere de nosotros, para nosotros, es que sigamos viviendo en bendición. Entonces, dice, volveos de vuestros malos caminos. En las versiones, según todos los estudios que se han hecho, volveos, tiene un énfasis de ruego. O sea, Dios rogándonos a nosotros. ¿Entiendes? O sea, Dios todopoderoso, soberano, majestuoso, rogándole a su pueblo, rogándonos a nosotros. O sea, no muestra un corazón amoroso de parte de Dios, no muestra un corazón bondadoso, no muestra un corazón lleno de humildad, lleno de sencillez, lleno de amor. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué vas a morir, pueblo? ¿Por qué tienes que morir, iglesia? ¿Por qué tienes que morir? ¿Por qué tiene que morir tu familia si yo lo único que quiero es darles vida y dárselas en abundancia? El enemigo, ¿cierto?, vino a matar, a destruir, ¿cierto? Pero Dios, el Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, vino a darnos vida y a darla en abundancia. Por lo tanto, hermanos, el Señor hoy día, imagínense, Él siendo Dios Todopoderoso, y con esto ya estoy terminando, Él hace un ruego, que nos volvamos a Él, y no solamente un mensaje para aquellos que no conocen al Señor, que sean llamados al arrepentimiento, sino que es un mensaje que parte para nosotros, que nosotros nos arrepintamos, que nosotros nos volvamos al Señor. Pero es que yo vengo siempre a la iglesia, que yo diezmo, que yo cumplo con esto, no le hago mal a nadie, no le robo a nadie. Pero quizás hay algo que te ha apartado del Señor, quizás hay algo que no te está permitiendo escuchar el mensaje que Dios quiere que tú entregues. Entonces el Señor también en esta mañana nos invita a arrepentirnos, a volvernos a Él. No tiene por qué estar pasando lo que está pasando, ¿cierto? Porque el Señor nos ha llamado para que tengamos vida, para que disfrutemos, para que andemos alegres, para que andemos gozosos, para que le transmitamos a otros las bendiciones. No tenemos por qué andar por la vida pateando piedras, inspirando lástima, porque el Señor está con nosotros. Él nos ha llamado para darnos vida, para darnos alegría, y con esto no estoy predicando, ¿cierto?, como estas nuevas doctrinas que de prosperidad y nada que ver esas cosas, pero es una realidad que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Él quiere bendecir nuestras vidas, pero tenemos que volvernos a Él. Acá hay, con esto sí que termino, hermano, haciendo el resumen y la aplicación ya personal para nuestra vida. Acá hay 3 mensajes que son importantes. El primero, ¿cierto?, es que podamos entender que hemos sido llamados para ser centinelas, para ser atalayas. El Señor ha escogido nuestra vida, ¿cierto?, para ser guardianes, para tomar su palabra. Miren, perdón, pero ahora sí que voy a terminar, pero hay un capítulo, en el capítulo 2 o 3, si no me equivoco, del libro de Ezequiel, donde Dios le entrega una visión a Ezequiel de un rollo y le dice, esto no es literalmente, ¿ya? Y le dice que ese rollo se lo tiene que comer, se lo tiene que tragar, porque en ese rollo estaban todos los mensajes, estaba toda la palabra profética que Dios tenía preparada para su pueblo, y en esa visión le dice a Ezequiel que se lo coma, se coma ese rollo. Obviamente no estoy hablando literalmente. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Cómete la palabra de Dios, trágatela, busca tragar la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, porque tenemos una gran misión, estamos en los últimos tiempos. Muchos tienen por tardanza la venida del Señor, y con esto sí que estoy terminando, muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Vivamos, pasémoslo bien, porque si al final igual el mundo se va a acabar y vamos a todos desaparecer, sigamos pasándolo bien sin tratar el juicio, ya está, ¿cierto? No, tenemos que estar preparados. Aquí la aplicación personal con
palabra, la importancia de la responsabilidad individual que tenemos. No sigamos echándole la culpa que porque mis padres lo hicieron, entonces yo también lo hago, no, que el pastor es así, por eso que yo también lo hago, no, porque el pastor es así, por eso que la iglesia está como está, no, que mi familia no. Acá tenemos una responsabilidad individual de escogerlo entre lo bueno y lo malo. Aquí lo dije una vez, aquí no hay términos medios, aquí o es blanco o es negro, es vida eterna o es condenación eterna. Tenemos una responsabilidad individual. No podemos invocar la justicia de otros para justificarnos nosotros mismos. No, es que como mi mamá era cristiana, como ella iba a la iglesia, entonces yo también soy salva, porque gracias a mi mamá no es así. No podemos invocar la justicia de otros para justificarme a mí misma. Y no hay que temer ser reprendidos por los pecados de los demás. En el libro de Apocalipsis, Dios le habla a la iglesia en conjunto. ¿Se acuerdan cuando vimos las cartas a las iglesias? Ahí Dios está hablando a la iglesia en conjunto, pero también no tenemos que despreciar ni temer cuando seamos reprendidos, ¿cierto? Como iglesia o a modo personal, cuando nuestros pastores tengan que hacerlo. Segunda aplicación, aunque Dios no le agrade disciplinar severamente, a veces va a tener que hacerlo. Somos tan duros de cabeza, hermanos, que a veces es necesario que el Señor tenga que apretarnos un poquito, pero lo hace porque nos ama. El Padre que ama a su Hijo lo reprende, lo castiga, lo exhorta. Y tercero, se nos asegura que al final Dios triunfará en la historia. Sus enemigos puede que estén ganando batallas ahora. Puede que a lo mejor estemos rodeados de gente que quiere hacerle daño a la iglesia, que quiere hacerle daño a tu familia, que quiere hacerte daño a ti, pero nosotros tenemos la seguridad y la esperanza que la victoria es nuestra, que finalmente Dios va a triunfar sobre toda la maldad. Sus enemigos pueden que estén ganando batallas ahora, como está sucediendo en estos momentos con nuestra nación, pero en el juicio postero serán destruidos. Que sigan haciendo quizás lo que quieran, pero nosotros sabemos que la victoria finalmente será nuestra. Por lo tanto, hermanos, y con esto, ¿cierto? Ya cierro el mensaje. Pongámonos en la brecha. Quiero hacer una invitación. Si realmente quieres ser centinela, quieres ser atalaya, quieres ser un predicador, insisto, sácate de la cabeza la idea que el predicador es el que se para acá. No, acá todos somos predicadores. ¿Quieres tener, de verdad que quieres tomar esa responsabilidad? ¿Quieres serlo? ¿Quieres ser atalaya? ¿Sabes que yo no puedo? Porque yo cuando me paro o quiero hablar se me ruedan las palabras. Es que no puedo porque a lo mejor yo quiero ir a donde mi familia que está allá en el sur y no tengo los recursos. Es que sabe, hermana, a mí me gustaría, pero no puedo porque no sé leer. Es que a mí me gustaría, no puedo, pero no sé escribir. Esas no son excusas. Moisés cuando fue enviado, ¿cierto, pastor? Cuando fue enviado para ir a presentarse al faraón, dijo, ¿qué le voy a decir? Si soy tardo para hablar, ¿qué palabras voy a usar? Y Dios que le dijo, anda y anda en el nombre bien listo, anda en el nombre de Dios Todopoderoso. Y tantos versículos que tenemos en la Biblia donde vemos cómo Dios respaldó a los suyos. Dios te va a respaldar, no tengas miedo, levántate como centinela. Dios necesita hombres de valor. Hay niños que están sufriendo, hermanos, familias que están siendo destruidas, matrimonios que se están dividiendo, familias completas y enfermedades, tantas cosas. Dios necesita. Y Dios quiere también darte la herramienta. Entonces, yo quiero invitarte, y sé que tengo la autorización del pastor Marcos para hacerlo, y sé que también el pastor Willy lo hubiera hecho. Yo te quiero invitar a que pases. Si tú quieres ser un centinela y quizás sientes que te faltan las herramientas, yo te invito a que pases. Atrévete, mira, estamos encerrados, nadie nos está mirando, si tienes vergüenza. Pero si tú quieres ser un centinela y dices, wow, Señor, yo quiero pasearme por los muros, yo quiero estar a cargo de esa trompeta. ¿Quieres hacerlo? ¿Hay alguien que quiera aceptar esta invitación? Sí. Y va a requerir, y va a requerir que vas a tener que comerte la palabra del Señor. Embutirte la palabra del Señor. Pásame la Virginia, el valiente. Dios necesita, cogimos una alabanza con Daniel que habla de hombres y mujeres de valor. Que Dios necesita. Hay alguien más, ¿verdad? Dios está aquí, hermano. Pongamos las firmas de estar siempre de venir y sentarnos todos ahí. Estar parados, parémonos, tómale la mano a tu hermano,
porque en cualquier momento, a ti como centinela, a ti atalaya, Dios te va a utilizar para poner manos sobre otros. Por eso que nuestras manos tienen que estar limpias y santas delante de la presencia del Señor. Pastor Willy, pase, bendiga a los hermanos, vamos a orar. Pastor Marco, puedan pasar. Jacinto, pase también, por favor, para que me ayude a orar, bendecir a nuestros hermanos, para que puedan ellos tomar, ¿cierto?, este compromiso. Padre Celestial, ahora te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú siendo tan amoroso, tan grande, tan tremendo, tan majestuoso, Señor, tú nos llamas, Señor, para trabajar contigo, Señor. Tú podrías hacerlo solo, tú con una sola palabra, Señor, podrías cambiar el destino de esta nación, pero, Señor, nos has llamado a nosotros, nos necesitas a nosotros, Señor, porque eres un Dios amoroso, porque tú compartes tu bendición, Señor. Tú que eres un Dios tan grande, Señor, nos has llamado a nosotros. Señor, en esta hora quizás el enemigo va a hacernos mirarnos al espejo y va a poner delante de nosotros todos nuestros defectos, todas nuestras quizás pecados ocultos, va a poner delante de nosotros, Señor, nos va a susurrar a nuestro oído. ¿Y tú qué vas a hacer? Y tú vas a hacer una atalaya y no te acuerdas lo que hiciste y no te acuerdas lo que dijiste, pero en esta hora lo reprendemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en este nombre que es por sobre todo nombre. Reprendemos todo espíritu del diablo, todo espíritu satánico que quiere entorpecer la labor de predicar, de ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, para que la gente pueda arrepentirse y pueda gozar de este evangelio santo. Señor, en esta hora yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, por aquellos que han sido valientes, que no han mirado, Señor, el que dirán, sino que se han atrevido a pasar, Señor, de manera simbólica. Señor, en esta hora tú úngelos, Señor, como atalaya, úngelos, Señor, como centinelas a cada uno, úngelos, Señor, como tus guardianes. Señor, en esta hora te pido que les dé sabiduría. Dios mío, aquel que le cuesta entender tu palabra, Señor, tú revélale, abre su mente, Señor, que en el momento de presentarse delante de tu palabra, Señor, pueda ser abierta, Señor, pueda caer ese velo de sus ojos y puedan entender tu mensaje para que puedan traspasarlo, Señor. Aquellos que lo necesitan, Señor, tu venida está pronta, Señor, lo sabemos. Señor, y en esta hora nosotros queremos que muchos más conozcan tu palabra. Padre, bendigo a cada uno de tus hijos. Bendigo, Señor, a aquellos, Señor, que quizás sienten que no pueden, Señor, que sus palabras son trabadas. Pero, Señor, así como lo hiciste con Moisés, así como lo hiciste,